Hay silencios que duelen más que una mala noticia. ¿Sabes por qué? Porque una mala noticia por lo menos responde las preguntas que tienen en tu cabeza. ¿Te duele? Sí. ¿Te sacude? Sí. Pero al menos cierra una pregunta. El silencio no cierra nada. El silencio deja la puerta entreabierta y una mente con una puerta entreabierta no descansa. Te lo pongo con el siguiente ejemplo. Cuando tú mandas un mensaje por WhatsApp y te colocan dos chulitos, comúnmente decimos me dejó en visto. Pero ese me dejó en visto empieza en nuestra mente a sobrepensar y a pensar, ¿y será que ya no me quiere hablar? ¿Y será que la embarré? ¿Y será que le dije algo que lo incomodó? ¿Y será que hice algo que la incomodó? Y sabes, nuestro cerebro humano, y esto no es teología, esto es biología, no fue diseñado para tolerar los vacíos sin una respuesta. Cuando algo no tiene explicación, la mente no da espera, la mente trabaja. Y cuando la mente trabaja sin la información suficiente, no construye la verdad. La mente empieza a construir lo que conocemos como hipótesis. Y con respecto a Dios, esas hipótesis suenan: tal vez Dios me abandonó, Dios me dejó en visto, tal vez hice algo que no tiene perdón, tal vez nunca fue para mí, tal vez ya pasó la oportunidad, tal vez. ¿Cuántas decisiones se han tomado en la historia de una persona basadas en un tal vez? Un tal vez que la mente fabricó para llenar un silencio que nunca fue abandono. Hoy voy a decirte algo que puede confrontarte desde el primer minuto. Y lo digo con intención porque te respeto. Muchas personas no están peleando contra un problema real. Están peleando contra la interpretación que fabricaron del silencio. No contra Dios, sino contra la historia que contaron sobre Dios en el momento en que Dios todavía no había terminado de hablar. Este no es un video de consuelo barato. No te voy a decir todo pasa por algo, darte una palmadita en la espalda y decirte Dios lo bendiga, mijito, y siga su camino y no moleste más. No vamos a suavizar lo que duele con frases que suenan bien, pero que no entran en la cabeza, no entran en el corazón. Porque sé que hay personas que están escuchando este mensaje, que llevan meses, incluso años, orando por algo, esperando algo, creyendo por algo, y la respuesta no ha llegado. Y cuando eso pasa demasiado tiempo, algo empieza a moverse adentro. Y sabes, no se llama duda todavía, se llama desgaste. Y el desgaste es traicionero. Porque el desgaste no llega de golpe, el desgaste llega poco a poco. Un día ya no oras con la misma intensidad, un día ya no esperas con la misma convicción, un día lees la palabra de Dios, sus promesas, y la mente te dice, eso es para otro. Y si no lo trabajas, espiritualmente y mentalmente, ese desgaste termina en una creencia instalada en tu sistema nervioso que te dice, Dios no me va a responder. Hoy quiero invitarte a que a través de este episodio desinstalemos esa creencia. No con emociones, sino con la verdad, con la neurociencia, con la escritura y con la honestidad radical. ¿Sabes? Este episodio habla sobre el silencio de Dios. Y ese silencio no es el idioma del abandono, es el idioma de la construcción. Si puedes repetirlo en este momento. El silencio de Dios no es el idioma del abandono, es el idioma de la construcción. Porque cuando termines de ver este video, quiero que esa frase no solamente viva en tu mente, sino que viva en tu cuerpo. Quiero que comencemos hablando de neurociencia, y no como un adorno, sino como la explicación de lo que te está pasando. Hay un principio fundamental que se conoce y nos habla de cómo funciona el cerebro, y este se llama la completitud cognitiva. ¿Qué significa esta palabra? La mente humana tiene una necesidad casi obsesiva de cerrar los patrones incompletos. ¿Alguna vez empezaste a escuchar una canción que no terminaste y te quedó sonando en la cabeza horas después? Eso se llama el efecto Zeigarnik. Los psicólogos lo estudian desde 1920 y nos explican de que la mente retiene con más fuerza lo que no tiene cierre, y no solamente lo retiene, sino que lo procesa activamente, lo trabaja y busca resolverlo. Te lo pongo con el siguiente caso. Netflix, que es una plataforma de series y películas,
La fama que tienen sus series es porque cuando termina un capítulo te dejan conectado, enganchado con el siguiente capítulo. Tú terminas de ver un capítulo y te dejan iniciado y tú dices, ¿qué pasó? ¿Pero cómo así? ¿Pero por qué dio giro la trama? Necesito ver el siguiente capítulo. Y ahí es donde empiezan las maratones de series en las que comienzas viéndolo y quieres verlo un capítulo y terminas viendo los 20, los 30, los 40 capítulos y hasta que no termine no descansas. Ahora aplica esto a la espera espiritual. Cuando tú oras por algo y los días pasan, y las semanas pasan, y los meses pasan, y no hay señal clara de respuesta, tu cerebro no descansa. Tu cerebro empieza a buscar el cierre. Y como no tiene en ese momento datos reales, usa lo que tiene disponible. ¿Y qué es lo que nuestro cerebro tiene disponible cuando nosotros buscamos a Dios en oración? El pasado. Las emociones pasadas, las experiencias similares, lo que otros dijeron, lo peor que podría significar. ¿Sabes? El cerebro, cuando está en modo de incertidumbre prolongada, tiene un sesgo muy claro. El cerebro prefiere el peor escenario posible antes que no tener ningún escenario. ¿Sabes por qué? Porque evolutivamente el ser humano que anticipaba el peligro sobrevivía. El que esperaba tranquilo muchas veces no. Entonces tu cerebro, el mismo que Dios diseñó, tiene una programación antigua que te dice, si yo no sé lo que está pasando, prefiero asumir lo peor y prepararme. Y en el contexto espiritual, eso se traduce en, si Dios no respondió, es porque algo está mal. Pero esa conclusión no viene de la realidad. Esa conclusión viene de tu sistema de supervivencia. Y aquí está la diferencia entre alguien que sobrevive la espera y alguien que se destruye en la espera. Uno aprende a distinguir entre lo que el cerebro fabrica y lo que realmente Dios dijo. Acompáñame a la palabra de Dios. Y vamos a leer el libro de Habacuc. Y vamos a irnos específicamente al capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Mira lo que dice acá. No dice la visión fue cancelada. No dice Dios cambió de parecer. No dice Dios se equivocó y era para otra persona. Dice algo específico. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hay un tiempo que ya fue determinado. Y sabes, ese tiempo no va a cambiar porque tú no lo veas todavía. Y luego dice algo que me parece brutal en este sentido. Aunque tardare. ¿Por qué necesitas decirle a alguien aunque tardare? Porque Dios sabía que íbamos a interpretar la tardanza como que se cancelaron los planes. Él sabía ese efecto Zeigarnik antes de que existiera la psicología. Él sabía que el cerebro odia los espacios vacíos y aún así te dijo, espéralo. No porque sea fácil, sino porque la alternativa, que es fabricar una conclusión falsa y vivir desde esa conclusión falsa, tiene un costo que no vale la pena pagar. Voy a pedirte algo en este momento. Durante los próximos minutos, quiero que te salgas de la lógica de pantalla. Vivimos en la cultura que entrena los ojos para creer solo lo que se puede ver en tiempo real. Noticias inmediatas, respuestas inmediatas, resultado inmediato. Y esa cultura no solamente está formando hábitos de consumo, está formando una epistemología, una manera de decir qué es real y qué no es real. Y la epistemología que está instalando esta cultura es que si yo no puedo verlo, no está ocurriendo. Y esta premisa aplica a la vida espiritual y es devastadora, porque los procesos más importantes de la creación ocurren completamente fuera de la vista. Piensa en un árbol.
Antes de que haya un árbol que da sombra, hay años de raíz que nadie ve. Antes que haya un árbol que da fruto, hay una raíz profunda que trabaja en el silencio. Y si yo te mostrara esa tierra, en los primeros 2 años de ese proceso, no verías nada. Literalmente nada en la superficie. ¿Y significa eso que nada está pasando? No. Significa que el proceso todavía no llegó a la parte visible. Lo mismo ocurre en un embarazo. El primer mes no hay nada que ver desde afuera. El segundo mes tampoco. Pero adentro de ese estómago, en ese espacio que el ojo no alcanza a ver, se está construyendo uno de los sistemas más complejos del universo. Un sistema nervioso, un corazón que va a latir por décadas, un cerebro que va a resolver problemas, va a sentir amor, va a crear el arte. ¿Y qué diría alguien que juzga solamente por lo visible esos primeros meses? ¿No pasó nada todavía? Esa frase es el error más costoso que puede cometer una persona en espera. Hay un concepto en la biología que se llama la morfogénesis, y es el proceso por el cual un organismo adquiere su forma. Lo fascinante es que en las etapas más críticas de ese proceso, desde afuera todo parece igual. La transformación más radical está ocurriendo en el nivel que no es visible a primera vista. Y Dios trabaja con morfogénesis. La transformación más profunda de tu vida está ocurriendo en el nivel que tú todavía no puedes ver. Mira lo que dice Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Dice la palabra del Señor. Y vamos a leer exactamente el versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto no es solamente un texto de humildad teológica. Esto es una instrucción para tu cerebro, una instrucción cognitiva. Dios está diciendo literalmente, no uses tu software, tu sistema operativo para interpretar mis procesos. Porque tu sistema operativo fue diseñado para el tiempo lineal, para ver y concluir, para causa y efecto inmediato. Pero los procesos de Dios operan en una dimensión que incluye lo que tú no ves, incluye lo que aún no ocurrió, lo que está siendo construido en capas que todavía no se manifiestan. Y cuando tú usas el sistema equivocado para interpretar el proceso correcto, el diagnóstico sale mal. Yo voy a decir algo que te va a incomodar en este momento. Y lo digo así de directo porque creo que lo puedes manejar. La espera no solamente prueba tu fe, la espera te expone. Porque en el momento en el que el ambiente coopera contigo, cuando las puertas se abren, cuando las respuestas llegan rápido, cuando el proceso fluye, no sabes qué hay en ti realmente. Solo sabes cómo funcionas cuando todo está bien. Pero cuando entra la temporada de espera, cuando el proceso se ralentiza, cuando la visión se demora, cuando los meses pasan sin una señal visible, lo que está en el centro de tu corazón verdaderamente sale. Y muchas veces lo que sale no es lo que esperabas encontrar. Aquí hay algo que he observado en personas que trabajan su vida espiritual y su mente en serio. Y es el hecho de que la mayoría del sufrimiento en la espera no viene de la demora en sí misma. Viene de la pérdida del control. Y son dos cosas distintas. Si yo te dijera hoy, en exactamente 6 meses, eso que pediste te va a llegar, ¿sufrirías la misma cantidad? Obvio no. Porque tendrías el control de la información, sabrías cuándo va a llegar, podrías organizar tus expectativas. Pero cuando tú no sabes el cuándo,
cuando no sabes si son semanas o años, cuando no sabes si el camino va por aquí o va por allá, la mente entra en lo que en la neurociencia se llama incertidumbre ambigua. Y la incertidumbre ambigua activa el sistema de amenaza del cerebro. En ese momento se activa la amígdala, el cortisol sube, el sistema nervioso entra en modo de alerta y en ese estado el cerebro no puede discernir bien. No se puede escuchar lo que están hablando, no puedo creer. Porque estoy gestionando lo que estoy interpretando como peligro. Que en el fondo, muchos de nosotros hemos construido una relación con Dios sobre esa base de un control disfrazado de fe. Y posiblemente decimos, amén, Señor, yo creo, pero necesito saber el calendario, Señor. ¿Cuándo va a ser que va a ser la respuesta? ¿Hasta cuándo voy a esperarte? ¿Hasta cuándo, Señor, con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo con este problema en mis finanzas? Confío en ti, Señor. Mientras las cosas vayan en la dirección que yo entiendo, confío en ti. Te espero, Señor, pero dame una señal de que no te fuiste. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso se llama negociación. Y Dios no negocia los procesos, déjame decirte. Él diseña los procesos. Y el diseño incluye temporadas donde no hay una información visible para exactamente ese propósito. Que descubras si en ti hay fe real o solo una comodidad teológica. Salmo capítulo 27. Mira lo que dice. Salmo capítulo 27. Y vamos a leer el versículo 14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fíjate la escritura o la estructura más bien de este versículo. Dice espera, dice aguarda, quieto. Como si supiera que la primera que tú lees de aguarda a Jehová no te convence. En medio dice algo, esfuérzate. Esperar, aguardar, esforzarte, parecen honestos. Parecen opuestos. Pero Dios los junta. Porque la espera activa no significa pasividad. Es una obediencia sostenida en medio de la incertidumbre. Es seguir creyendo cuando nuestro cerebro quiere fabricar la conclusión. Es seguir hablando a la semilla aunque aún no veas el árbol. Eso requiere esfuerzo. Más esfuerzo que muchas de las batallas que son visibles. Esto puede ser lo más difícil de este episodio, pero es lo que más necesitas escuchar. Hay dos tipos de intervención divina. La primera, cambia tus circunstancias, el exterior. La segunda, cambia tu estructura interna. Y muchas veces, las circunstancias no van a cambiar porque todavía Dios no ha terminado con tu estructura interna. Y piénsalo de esta forma. Si tú le das las llaves de un Ferrari, un carro último modelo, a alguien que no sabe manejar, ¿le hiciste un favor o le hiciste un daño? Le diste exactamente lo que pedía, pero no le diste lo que necesitaba para que eso funcionara. Y Dios no trabaja así. Él no te va a dar lo que pediste antes de que tú estés construido para poderlo sostener. Porque recibir algo antes de tener la estructura interna para manejarlo puede destruir exactamente lo que tú tanto esperabas. Hay personas que pidieron un ministerio, pero todavía no tenían el carácter para administrar la visibilidad. Hay personas que pidieron una relación, pero todavía no habían sanado lo que venían arrastrando. Hay personas que pidieron una empresa, pero todavía no habían desarrollado la disciplina para poderla sostener. Y sabes, la misericordia de Dios a veces se ve exactamente así. Una puerta que no abre todavía, no porque Él se olvidó, sino porque todavía te está construyendo por dentro. En la psicología del desarrollo hay un concepto que se llama el andamiaje. Y es el proceso por el cual se apoya a alguien
mientras esa persona desarrolla las capacidades que todavía no tiene. El andamiaje no es el edificio, el andamiaje es algo temporal. Cuando se retira el andamiaje, lo que queda tiene que sostenerse solo. ¿Y sabes? Dios construye andamiajes en la espera. Mientras tú estás mirando el exterior preguntando ¿cuándo llegará?, Dios está reforzando la estructura que tienes que tener sostenida, fuerte, para lo que va a llegar. Eclesiastés, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 11. Mira lo que dice. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nota lo que dice ahí. No dice que es hermoso en el tiempo más conveniente, no. No dice que es hermoso cuando tú decides que ya es tiempo, no. Dice que es hermoso en su tiempo. Y hay una diferencia radical entre esas dos cosas. Tu tiempo está basado en tu información disponible. El tiempo de Dios está basado en la imagen completa. Dios ve las raíces que aún no crecieron. Dios ve el carácter que aún no se ha formado en ti. Dios ve los encuentros que aún no han ocurrido. Dios ve la versión de ti que existe al final del proceso. Y desde la perspectiva de Dios, desde esa visión panorámica, Dios decide cuando es el momento correcto, no cuando tú lo pidas, sino cuando sea hermoso en su tiempo. Y si llevas tiempo en una espera que ya te cansa, escribe ahí en los comentarios, aún espero. Porque hoy Dios quiere sanar a personas que dejaron que el silencio se convirtiera en el abandono de su mente. Y si este episodio está llegando a alguien que lo necesita, yo te invito a que lo compartas. Si tú crees que este episodio le va a servir a alguien que en este momento está pasando por un proceso, que no entiende el tiempo de Dios, compártelo. Porque hay personas en tu círculo peleando contra una historia que fabricaron sobre el silencio. Y este momento es cuando pueden escuchar la verdad. Quiero que pensemos juntos en algo que todos hemos vivido. Piensa en una relación cercana, un amigo, un familiar, alguien importante. Imagina que de pronto esta persona deja de escribir. Pasan un par de días, no hay mensajes, no hay llamadas. ¿Qué hace tu mente? Si eres honesto, sabes lo que haces. Empiezas a buscar razones. ¿Y sabes qué pasó realmente? Estaba ocupado. O tenía una semana difícil. O simplemente el tiempo pasó sin que se diera cuenta. Pero mientras tanto, tu mente construyó una narrativa completa basada en el silencio. Eso mismo ocurre en la dimensión espiritual, pero con una gran diferencia, que lo hace más intenso. La relación con Dios no tiene un grupo de WhatsApp. No tiene señales de doble check. No tiene confirmación de visto. Entonces, cuando el silencio se extiende, la mente trabaja con menos frenos y produce conclusiones más extremas. ¿Sabes? Hay un principio en psicología que se llama la atribución errónea. Y es la tendencia del ser humano a asignar causas incorrectas a los eventos basándose en la información limitada que tenemos. El mayor error de esa atribución que puede cometer una persona en un proceso espiritual es atribuir el silencio de Dios a la distancia de Dios, cuando en realidad silencio y ausencia
no son la misma categoría. Un maestro guarda silencio durante un examen, no porque se haya ido, sino porque ese momento del examen es en el que el estudiante tiene que demostrar lo que aprendió. El silencio del maestro no es abandono. El silencio del maestro es confianza. Un padre observa a su hijo aprender a caminar. No interviene en cada proceso, no lo carga en cada paso incierto, porque ese papá sabe que el tropiezo hace parte del proceso de aprendizaje. El silencio de ese papá no es indiferencia, es respeto al proceso de crecimiento de su hijo. Y Dios hace algo parecido. No siempre interviene de manera audible, no siempre interviene de manera visible en cada momento, porque algunos procesos requieren que tú aprendas a caminar en medio de la incertidumbre, que desarrolles algo que solamente se desarrolla cuando no tienes todo resuelto. Mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, y vamos a leer versículos 25 y 26. Bueno es Jehová a los que esperan en él, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Te lo repito. Bueno es Jehová a los que esperan en él, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en silencio. No resistir el silencio. No huir del silencio. No fabricar ruido para tapar el silencio. Porque el silencio, donde Dios está presente, no se parece al silencio del abandono. Y aprender a distinguirlos es una de las mayores maduraciones espirituales que existe. Hay una expectativa que muchas personas tienen de Dios que no viene de la Biblia. ¿Sabes? Esa expectativa viene de la cultura moderna. Esa expectativa de instrucciones completas. Como cuando tú compras un mueble de armar, el closet que armaste, la cama que armaste, la mesa que armaste, el comedor que armaste, viene con el manual, con el paso a paso, con las piezas visibles, marcadas, A1, B2, C3, D4, desde el principio. Entonces, cuando tú compras este mueble, tú pagas, te entregan tu manual, tú miras el manual y ya tienes una idea de cómo va a quedar, de cómo lo vas a armar. Y muchas personas oran esperando eso. Dios, dame el plan completo, dime el paso a paso. Dime cuál es el paso 2, dime qué voy a hacer ahora. Muéstrame el final para yo poder empezar. Dios no trabaja así. Dios trabaja con una dirección progresiva. No te muestra el kilómetro 100 cuando estás en el kilómetro 1. Te muestra el siguiente paso. A veces solo el siguiente paso. Y aquí aparece la tensión más real de la vida de fe. La ansiedad quiere conocer cuál es el final antes de moverse. La fe aprende a moverse sin ver el final. Porque si tuvieras el final, no necesitas de fe. Solamente necesitas organizar las cosas. La fe ocurre en la brecha entre lo que sabes y lo que todavía no ves. Hay algo que se estudia en el contexto de la toma de decisiones y se llama la tolerancia a la ambigüedad. Es esa capacidad de funcionar, actuar y avanzar, incluso cuando tú no tienes información completa. Las personas con alta tolerancia a la ambigüedad pueden operar con efectividad en la incertidumbre. Las personas con baja tolerancia necesitan certeza para moverse. Y lo interesante es que esta capacidad se puede desarrollar, no es algo fijo. El cerebro puede aprender a funcionar bien incluso cuando no tiene todos los datos. Y eso se llama madurez cognitiva.
y en el contexto espiritual, eso es exactamente lo que la vida de fe entrena. Mira lo que dice Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 21. Dice la palabra del Señor: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y anduviesen de noche. Dice que una columna de nube. No era un GPS como ahorita nosotros tenemos en Waze, en Google Maps, donde tenemos toda la ruta, el mapa. Punto A, punto B. ¿Cuál es tu destino? ¿Dónde comienzas a andar? No es un itinerario con fechas, con kilómetros. Era una nube. ¿Qué hace una nube? Te dice a dónde vas a ir ahora, no a dónde vas a ir en 5 años. La nube no te dice si el camino va a ser fácil o difícil. La nube no te dice qué va a pasar en la siguiente estación. La nube solamente te decía: muévete. Y ese es el modelo de Dios para la guía. No es un mapa completo, es el siguiente movimiento. Porque si Dios te diera todo el mapa desde el principio, nunca aprenderías a seguirlo en tiempo real. Nos saltaríamos etapas, tomaríamos atajos, nos meteríamos por trochas. Dios necesita que lo sigamos en tiempo real. Y llegamos a lo que me parece que es más importante en este momento. Porque todo lo que hemos construido a través de este video, este episodio, apunta a un momento práctico. Y te hago esta pregunta y no la respondas con lo primero que venga a tu mente, sino piénsala. ¿Cuál es la narrativa que construiste sobre el silencio de Dios en tu vida? Te la repito. ¿Cuál es esa narrativa, esa historia que construiste en tu cabeza sobre el silencio de Dios en tu vida? Nadie sale del silencio prolongado sin una historia. Y esa historia está operando en segundo plano, tomando decisiones, dictando emociones, filtrando posibilidades. Hay personas que llevan años creyendo que Dios responde a otras personas, pero a mí no. Y esa creencia no vino de la nada. Vino de un momento específico donde el silencio se extendió demasiado y la mente fabricó una explicación que se instaló como una verdad. Hay personas que creen: estoy bajo castigo. Hay algo en mí que hace que Dios me ignore. Ya perdí mi momento. Y esas creencias no es teología. Esas creencias son cicatrices cognitivas. Son el resultado de años de interpretar el silencio sin las herramientas correctas para hacerlo. La buena noticia es que el cerebro no es estático. La neuroplasticidad es algo real. Y Dios lo habla en la palabra en Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Las redes neuronales que construyen esas creencias se pueden reconfigurar. No es de un día para otro. No con solamente escuchar un video, pero con la repetición intencional de la verdad de Dios, con la práctica de nuevos patrones de interpretación, con una comunidad que refuerce la visión correcta, con la fe que se activa en la acción. Las creencias viejas se debilitan y las nuevas se instalan. Y sabes, esto no es motivación, esto es biología, esto es tu cuerpo, tú fuiste creado así. La palabra en Romanos 12:2 comienza diciendo: no se conformen a este siglo. No se conformen a lo que sus creencias les dijeron. No se conformen a lo que su cerebro interpretó.
Renuévense, renueven el entendimiento. No la renovación de las circunstancias que están pasando, no la renovación de las emociones. El entendimiento, el sistema de interpretación, la manera en la que estás procesando lo que te pasa. Porque cuando cambia el entendimiento, cambia lo que crees que está ocurriendo. Y cuando cambia lo que crees que está ocurriendo, cambia cómo vives los procesos. Quiero hablarte directamente en esta hora, amigo, amiga, que estás conectado. Y no te hablo como una persona que grabe un video y lo suba a YouTube. No como un predicador. No te hablo como un líder, figura espiritual, no. La verdad, esos son solo títulos. Te hablo como alguien que también conoce lo que es orar por algo y escuchar solo silencio al otro lado. Y sé que hay personas escuchando esto ahora mismo que llevan tanto tiempo en ese silencio que ya se resignaron. Dejaron de esperar activamente. Construyeron su vida alrededor de la idea de que no va a llegar. Pero quiero decirte algo con la autoridad que tengo por haber pasado por este proceso. El silencio que te asustó nunca fue abandono. El silencio que te asustó fue construcción. Piensa en los procesos que mencionamos hoy. La raíz que crece antes que el árbol, el bebé que se forma en el vientre antes de que se vea, el examen donde el maestro guarda silencio porque confía, el padre que deja caminar a su hijo porque respeta el proceso. Todos esos silencios tienen algo en común. No son el final de la historia. Son la parte donde ocurre lo más importante antes de que aparezca lo visible. Y tú no sabes en qué punto del proceso estás. No sabes si estás en la semana 1 del embarazo o la semana 35. No sabes si las raíces ya llegaron a la profundidad necesaria. No sabes si el carácter de Dios está construyendo, que está construyendo en ti tiene días o meses para terminar. Pero hay algo que sí puedes decidir hoy. No hagas la declaración de muerte sobre algo que todavía está creciendo. Porque muchas veces el problema no es Dios. El problema es cuando declaras muerto un proceso que solamente estaba en silencio. Y cuando tú declaras muerto algo que Dios todavía está construyendo, empiezas a tomar decisiones desde la pérdida. Decisiones que te llevan a la dirección equivocada. Relaciones que buscas para llenar ese espacio vacío. Versiones de tu propósito que aceptas porque asumes que el propósito original no llegó. Conformismo al que tú llamas paz. Hoy no. Hoy decides creer que lo que no puedes ver todavía no significa que Dios dejó de moverse. Retraso no significa rechazo. Silencio no significa ausencia. Proceso no significa abandono. Y voy a dejarte con esto. El mismo Dios que diseñó el proceso del embarazo, que diseñó cómo crece una raíz, que diseñó cómo se forma el carácter, que diseñó cómo la morfogénesis transforma lo invisible en visible, ese mismo Dios está trabajando en lo que tú estás esperando. Y si hoy no puedes verlo, no es porque se detuvo, es porque tú estás mirando la superficie de un proceso que vive en las profundidades. Dios no desaparece cuando guarda silencio. Dios trabaja exactamente donde todavía tú no puedes ver. Y la próxima vez que llegue el silencio, y llegará, quiero que recuerdes esto. El silencio de Dios no es el idioma del abandono, es el idioma de la construcción. Padre, te damos gracias, Señor, porque algunas personas
llevaban meses, días, años, esperando tu respuesta. Y hoy tu respuesta está a través de este mensaje. Yo te doy gracias, Señor, porque primero me hablaste a mí cuando yo estaba escribiendo, Señor, este mensaje. Cuando yo mismo estaba creyendo que todo se había acabado, que todo había terminado, que ya yo no tenía, Señor, un futuro. Pero tu palabra, Señor, tu bendita palabra, son para siempre un sí y un amén. Tú no eres un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que tú dijiste, Señor, tú lo harás. Hoy oro por aquellas personas que en este momento están conectados. Oro por aquellas personas que llevaban mucho tiempo sin escuchar lo que tú tenías que hablarles. No porque tú, Señor, te hubieras escondido, sino por la terquedad del corazón. Hoy oro, Señor, para que esta palabra penetre hasta lo profundo de los tuétanos. Porque aquí hay personas que no están luchando solamente con un problema. Aquí hay personas, Señor, que siento en el espíritu que están luchando con preguntas. ¿Será que Dios todavía me escucha? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Por qué razón oré tanto y todavía no veo nada? ¿Por qué parece que otros avanzan y yo sigo aquí? Y algo ocurre cuando las preguntas duran demasiado tiempo. Y es que la mente comienza a inventar las respuestas. Y sé que aquí hay personas que comenzaron a creer que Dios los abandonó, que Dios ya no está con ellos, que Dios ya no los escucha. Pero hoy vamos a confrontar esa mentira, porque Dios nunca deja de trabajar. Quizás estabas buscando intentar escuchar un martillo, mientras Dios está construyendo las raíces. Hoy venimos delante de ti, Señor, exactamente como estamos, sin apariencias. Cada uno con preguntas, con cansancios, con dudas, con heridas, con frustración. Porque tú conoces, Señor, nadie más que tú. Conoces esos lugares donde nos quebramos en silencio. Tú conoces, Señor, esas noches donde sonreímos delante de personas, mientras preguntábamos por dentro, Señor, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Tú conoces, Señor, los momentos donde seguimos creyendo aunque estábamos agotados. Los momentos donde seguimos orando aunque ya no entendíamos. Y hoy sabes que, Señor, no venimos a fingir fuerza. Hoy venimos a descansar delante de ti. Porque reconozco algo. Mi mente se cansó de intentar entenderlo todo. Mi corazón se cansó de intentar controlar los resultados. Y hoy suelto delante de ti aquello que no puedo sostener más. Espíritu Santo, yo te invito, amigo, que entres ahora donde nació la desesperación, que entres donde la espera comenzó a producir miedo, que entres donde la incertidumbre produjo cansancio. Porque hay personas aquí que comenzaron esperando con fe y terminaron esperando con dolor. Hay personas que comenzaron creyendo y terminaron sintiéndose olvidadas. Pero hoy tú rompes esa carga.
Hoy se rompe la mentira que dice Dios te dejó. Hoy se rompe la mentira que dice Dios se cansó de ti. Hoy se rompe la mentira que dice no va a pasar, no va a llegar. Padre, que toda interpretación equivocada del silencio caiga ahora, en el nombre de Jesús. Porque tu silencio, Señor, nunca fue abandono, tu silencio nunca fue rechazo, tu silencio nunca fue indiferencia. Tu silencio fue construcción, Señor. Y hay personas que están mirando esto y llevan demasiado tiempo viendo tierra y pensaron no está pasando nada, pero el Señor te dice: las raíces no crecen encima de la tierra, porque algunos han estado viendo solamente la superficie y Dios ha estado trabajando la profundidad. Dios te dice: he estado fortaleciendo áreas que no podías ver. He estado ordenando cosas que todavía no entiendes. He estado quitando cosas que te habrían destruido. He estado preparándote para lo que me pediste. Porque hay puertas que requieren una versión más fuerte de cada uno de nosotros. Hay responsabilidades que requieren una estructura más profunda. Y el Señor hoy nos dice: no confundas el proceso con el abandono. Padre, enséñame a confiar cuando no entiendo. Enséñame a descansar cuando no veo resultados. Enséñame a caminar cuando todavía no veo el final, porque muchas veces mi necesidad de entenderlo todo ha sido más grande que mi capacidad de confiar. Y hoy renuncio a esa necesidad. Hoy renuncio al deseo de controlar el tiempo. Hoy renuncio a la desesperación. Hoy renuncio al miedo que produce la incertidumbre. Hoy entrego mis preguntas, mis plazos, mis expectativas, mis frustraciones, mis lágrimas, mis silencios. Y recibo tu paz, Señor. Esa paz que el mundo no conoce, porque no te ha recibido. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no depende de explicaciones. La paz que no depende de señales inmediatas. La paz que no depende de resultados visibles. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que toda fatiga emocional se rompe, que toda desesperación se rompe, que toda sensación de abandono se rompe, que toda angustia por respuestas se rompe, que toda mentira que nació durante la espera hoy se cae. Y declaro que la fe vuelve a levantarse. Declaro que la esperanza vuelve a respirar. Declaro que el corazón vuelve a fortalecerse. Y donde hubo confusión viene claridad. Donde hubo miedo viene firmeza. Donde hubo ansiedad viene paz. Donde hubo cansancio viene fuerza nueva. Porque Dios nunca dejó de moverse. Nunca dejó de construir. Nunca ha dejado de sostenernos. Hoy, Señor, nos acercamos a ti en confianza. Porque algo que no podamos ver en este momento no significa que tú hayas dejado de hacerlo. No es por vista, es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. Porque algunos milagros nacen en el silencio y algunas de las construcciones más profundas de Dios ocurren en los lugares que los ojos todavía no alcanzan a ver. Cosas que ojos no vio, ni oído escuchó. Padre, en el nombre de Jesús, hoy extendemos nuestras manos a aquellos que están atravesando por enfermedad,
aquellos que están pasando con dolores en su cuerpo, en sus articulaciones, en sus músculos, en su cabeza, en sus órganos, aquellos que llevan un tiempo esperando y que lo único que han recibido en este tiempo es silencio. Pero hoy, Señor, tú estás hablando y nos estás enseñando que esas heridas de batalla no son para destrucción, no son el final de la historia, sino parte del proceso. Padre, te pido, Señor, que aquellos que hoy están levantando un clamor, te pido, Señor, que traigas la lluvia temprana y tardía como respuesta a esa oración. Si aún nos falta, Señor, formar el carácter, la madurez, hoy te pido, Señor, que nos muestres en qué camino estamos equivocados para comenzar a caminar por el sendero correcto. Gracias te doy, Padre Celestial, por tu bendita palabra y porque hoy entendemos que tú guardas silencio cuando estás trabajando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios te bendiga, amigo, amiga. Recuerda que puedes compartir este episodio con alguna persona que lo necesite y nos veremos en una próxima ocasión. Mil bendiciones para todos.